Bueno, muchas gracias por haber acudido en el día de hoy a este día tan especial, bueno, sobre la jornada, ¿no?, de Patrimonio Arqueológico y Memoria de las Guerras Carlistas. Entonces, bueno, espero que les resulte interesante. Yo, en primer lugar, voy a hablar un poco, bueno, ya dice el título, primeros análisis de ese paisaje militar construido durante la Segunda Guerra Carlista en Navarra. Si han podido ver la exposición, si no, les invito a que lo hagan. Voy a centrarme un poco exclusivamente en uno de los apartados de esta exposición, porque a nivel particular tengo mucho interés de dar a conocer un poco ese centenar de construcciones que se llevan a construir en la Comunidad Foral de Navarra. Entonces, un poco para que luego también nos dé pie a esa mesa redonda, pues, posteriormente, pues si suscita algún interés, algunas preguntas que podamos más tarde responder. Dicho todo esto, voy a empezar. Para poder llegar a conocer el paisaje militar edificado en Navarra durante la Guerra Civil de 1872 al 76, hay que retroceder unos cuantos años, cuando, gracias a los trabajos que pude desempeñar durante mis trabajos de fin de grado y máster, comprendí de que no solo existían fortificaciones en las inmediaciones de Estella, sino que abarcaban todo el territorio navarro. Algunas de ellas parecían haberse construido en distintos momentos históricos de la guerra, y algunos incluso parecían venir de guerras anteriores. Entonces comprendí de que me hallaba ante un campo totalmente desconocido, en el que la curiosidad me hizo querer seguir conociendo más y más. Y conforme iba averiguando, descubrí cómo se abría ante mí todo un paisaje militar. Claro está que la creación de este patrimonio debía responder a cuestiones históricas. Por ese motivo fue necesario recurrir a las fuentes históricas. Basándome en los 6 volúmenes de la narración militar de la Guerra Carlista, escrita por el Cuerpo del Estado Mayor del Ejército, percibí la existencia de ciertas etapas históricas, llegando a cuantificar hasta un total de 5 para el caso en concreto de Navarra. Vale. Son un poco las que podemos ver aquí. Consideré dividirlas en 5 fases, usando como criterio principal el desarrollo de acciones militares de primer orden que tuvieron como conclusión directa cambios en el tablero de juego y, por tanto, el cese de una etapa y el comienzo de una nueva. En esta secuenciación histórica que creo conveniente para el caso de Navarra, observamos cuáles fueron las etapas principales. Bueno, entonces, la primera fase sería desde el inicio de la insurrección, más o menos coincidiendo con el fin, la acción de Eraul. Digamos que va a ser una primera acción en la cual, ¿no?, los carlistas parece que van a salir victoriosos. Ya tenemos los años, las fechas a mano derecha. Una segunda fase que iría desde la batalla o acción de Eraul hasta la batalla de Abárzuza, comprendida esta fase como un incremento de las fuerzas de las partidas carlistas, en contraposición, ¿no?, de una disminución de las fuerzas, en este caso por parte del gobierno, y por lo tanto el control, sobre todo en un primer momento, de la zona norte de Navarra, con objetivo de ir poco a poco avanzando hacia la zona media. Una tercera fase histórica que sería desde la batalla de Abárzuza hasta la batalla del Lácar. Este periodo de tiempo no llega a un año, en el cual ambas fuerzas se están midiendo, existe un mayor equilibrio entre ambas, y una cuarta fase que sería desde el Lácar hasta las acciones consecutivas de Miravalles-Oricain. Esto estaríamos hablando justo en la parte norte de Pamplona, y la reconquista de la Trinidad de Lumbier, que va a ser la última acción oficial en la cual los carlistas salen victoriosos. Y una última fase, que sería de estas últimas que he descrito hasta el fin o el cese de la guerra, coincidiendo un poco, pues bueno, con la salida del pretendiente el 28 de febrero de Navarra en 1876. Tras esta propuesta de secuenciación histórica, se comprobó cómo esa misma secuencia se podía correlacionar con otras fases en las que se inició la construcción de fortificaciones. Esta conexión, que se origina en base a la ley de causa y efecto, por el cual, ante un resultado militar importante, ambos contrincantes decidieron construir líneas de defensa o ataque en nuevos puntos. De este modo, se entiende que ambas secuencias están constantemente ligadas entre sí, porque, como veremos a continuación, a cada fase histórica le correspondió una nueva fase de fortificación, a todas, salvo la última fase de construcción, que perduró durante las fases históricas 4 y 5, las dos últimas. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos, de forma esquemática, podemos ver esa correlación entre ambas, salvo esa última fase, las fases históricas 4 y 5, que coincidirían con la última fase de máxima esplendor a nivel de estas fortificaciones. También, por resaltar, quedaría una quinta fase relegada a obras de fortificación y nuevas obras que se desarrollaron tras el final de la guerra, orientadas a ejercer por parte del gobierno un control sobre el territorio recientemente pacificado, trabajo que hoy por hoy, pues, de momento no lo hemos analizado, no lo hemos tratado. Bien,
Dentro de la secuenciación constructiva de este paisaje militar, siguiendo las directrices de ingenieros militares como Torner o civiles como Clairac y Sáenz, de mediados de finales del siglo XIX, definen dos tipos morfológicos de fortificación empleados en periodos de guerra. Por un lado, la fortificación de campaña y la fortificación mixta o semipermanente. Ambas fueron empleadas a lo largo de esta guerra por ambos bandos. Por definir un poquito más, la fortificación de campaña se definiría por el conjunto de obras ejecutadas por medio de los mismos soldados que la defienden. Son movimientos de tierras, auxiliadas algunas veces con madera, que se usa para revestimientos, abrigos, caponeras, otras estructuras, y pueden ser construidas en unas pocas horas y normalmente suelen ser abandonadas tras esas operaciones militares. El caso, por ejemplo, de trincheras militares. Esta en concreto, por ejemplo, es una de un pequeño tramo que queda de la batalla de Abárzuza. Por otro lado, la fortificación mixta o semipermanente son algo más complejas. Siempre que las circunstancias lo requieran, se trata de obras diseñadas con algo más de tiempo y construidas a lo largo de unas semanas, generalmente por los cuerpos de ingenieros, auxiliados por fuerzas de infantería y, en el caso del bando carlista, por población civil. Las obras construidas, llamadas fortines, reductos, blockhouse, son estructuras análogas a obras permanentes construidas en periodos de paz, aunque sus dimensiones eran más reducidas y bajo el empleo de elementos como la madera, la piedra, el ladrillo, la teja, los revestimientos de cal. De hecho, aquí podemos ver, ¿no?, en esta estas imágenes, por un lado, un blockhouse, es decir, un reducto muy pequeño para fusilería en la población de Sangüesa, empleado sobre todo con sillarejo de la piedra de la zona, y en otro lado, pues lo que pueda ser un pequeño fortín que protegía la estación de Castejón, en una zona que igual la piedra no abunda tanto, entonces hay que recurrir a otros materiales, como en este caso es el ladrillo, una situación que ocurre más de lo habitual en la zona de la ribera. Nos quedaría por añadir un último tipo morfológico, este último, llamado fortificaciones permanentes, que serían todas aquellas construidas, como decimos, en periodos de paz, construidas con tiempo, con un mayor número de medios y con el propósito de durar a lo largo de los años, por lo que este tipo de obras no llegaron a identificarse durante la guerra, ¿no? Y en este caso, por no salir del contexto navarro, tenemos el fuerte de San Cristóbal, en la zona norte de Pamplona, que coincide también con la ubicación de un antiguo fuerte carlista que en este contexto de la guerra sobre él se llegó a edificar posteriormente el actual. Bien, más. En base a los datos recopilados, a continuación narraremos las 4 fases constructivas, acompañando con mapas sobre la dispersión de las obras militares realizadas en la geografía navarra. Aquí es importante matizar el desarrollo de los propios mapas, que a lo largo de las 4 fases irán complicándose, ya que construcciones edificadas en fases anteriores pervivirán con las nuevas obras. Esto nos va a ayudar, en definitiva, a tener una mayor perspectiva del paisaje militar que llegó a albergar Navarra durante estos años de conflicto. También quiero matizar que los tipos de obra que vamos a enumerar se clasificaron en base a 4 categorías distintas, a saber, por un lado, villas fortificadas, fortificaciones o fuertes, puentes y estaciones de ferrocarril, estos también fortificados. Los 2 primeros como puntos de control sobre un territorio, mientras que los 2 últimos ligados a la protección de las vías de comunicación. A un lado se han quedado de estos primeros análisis la infinidad de líneas de trincheras, baterías, para artillería, un poco ante la inmensidad del terreno. Bien, dicho esto, vamos a ir, yo creo, a la parte más interesante de esta exposición, que es un poco este resumen de estas 4 fases que planteamos. En esta primera fase, los liberales realizaron obras de fortificación en las poblaciones de Estella, Íbero y en el puente de esta última localidad. Igualmente, se erigieron 3 pequeños fuertes aislados sobre las sierras de Urbasa y Andía y se construyó un fuerte en Tafalla en el cerro de Santa Lucía. Se fortificó el puente de Endarlaza, que unía Navarra con Guipúzcoa y que limitaba al mismo tiempo con Francia. Y finalmente, se construyeron algunas obras de fortificación localizadas en torno a la línea del ferrocarril en diferentes puntos, pero prácticamente distribuidos en toda la inmensidad de la propia línea. Fueron un total de 9. De norte a sur enumeraríamos la estación de Irurzun, Alsasua, Campanas, Tafalla, Olite, Caparroso, Marcilla, Villafranca y Milagro. Bueno, si hacemos un poco una discusión, un análisis, en esta primera fase se caracteriza por la poca información sobre puntos fortificados y detalles de los mismos, en las fuentes históricas me refiero. Tal vez medianamente justificados por la construcción propia de las mismas obras, que eran de campaña. Estas obras fueron principalmente realizadas por Enrique Manchón, Ignacio María del Castillo y Sáenz de Tejada.
Debido a que todavía en esta fase los carlistas no disponían de artillería, es lógico pensar que las obras levantadas fueran principalmente hechas con tierra y madera, es decir, la construcción de fosos, trincheras, parapetos y obras sencillas de madera para poder controlar puntos clave de la geografía navarra, con una pequeña dotación militar. Posiblemente de las construcciones realizadas, los blockhaus sean las obras más complejas edificadas en esta fase. Un poco un recordatorio, los blockhaus hemos dicho que son esos pequeños reductos que generalmente no tienen artillería, tienen unas pequeñas ventanucas para, en todo caso, ser protegidas con la fusilería. Elementos bastante sencillos. Y a pesar de ello, actualmente no hemos sido capaces de encontrar resto alguno de esta materialidad. Esto nos ayuda a reforzar el carácter efímero de estas obras de campaña construidas al inicio de esta primera fase. Mira, si se fijan, avanzamos a la segunda fase, retrocedo un momento para que se pueda observar, ¿no?, la importancia de las comunicaciones, de lo que es el tendido ferroviario, y aquí, ¿no?, bueno, ya una amplitud mayor de puntos a tener en cuenta. En esta segunda fase se inició por parte del bando republicano, porque ya estamos ahora en contexto de la Primera República, una lucha por intentar mantener todavía el pleno control de la provincia. Proliferaron las menciones de villas que se hallaban fortificadas, pero con la llegada al mando del general José Sánchez Bregua a mediados de julio de 1873, la inestabilidad trajo el inicio de un proceso de repliegue a zonas más seguras, por lo general al sur, en donde se fueron reconcentrando los diferentes destacamentos para poder ejercer una mejor defensa. Durante los meses de julio y septiembre de 1873 cayeron a un ritmo frenético un sinfín de destacamentos, lo que supuso que los carlistas se adueñaran de la mitad superior de Navarra. Esto desplazó a las fuerzas del gobierno a mantenerse en posesión defensiva en el eje central Tudela-Pamplona. Estando en esta situación, se iniciaron obras de fortificación en la ribera para frenar el avance y evitar la pérdida total de la provincia, mientras unas pocas obras carlistas oficializaron la reciente conquista. Gracias al cese de la insurrección cantonal, en un contexto ya a nivel nacional, y las macrooperaciones que se iniciaron en febrero en Vizcaya, se dio un respiro a las fuerzas republicanas acantonadas en la ribera en un momento de máxima tensión por el control de la zona sur de Navarra. Bien. ¿Qué tipo de obras, ¿no?, se llegaron a construir? Bueno, por un lado, en el bando republicano tendríamos, en cuanto a obras nuevas, tenemos construcciones en muchas poblaciones que se llegaron a fortificar. Quiero también un poco matizar que cuando hablamos de fortificar poblaciones no pensemos en una ciudadela, no pensemos en películas medievales, no, muchas veces son tapiar pequeños embudos de calle, pequeñas paredes de sillarejo, en el cual en un momento casual poder ofrecer cierta defensa para controlar la población, ¿no? Y a pesar de eso, muchas veces estas poblaciones, ante un ataque carlista, el destacamento abandonaba para ir al pueblo inmediato, y una vez que los carlistas pasaban, conseguían un poco el botín, volvían otra vez a recuperar la posición. Al menos esto en un momento inicio de esta segunda fase. Bien, según la narración militar, en esta fase se construyeron de norte a sur fortificaciones en poblaciones como Zumbilla, Elizondo, Sant Esteban, Valcarlos, Burguete, Aoiz, Puente la Reina, Estella, Lumbier, Sangüesa, Tafalla, Viana y Lerín. Por otro lado, hemos contabilizado un total de 4 fuertes. Por un lado tenemos las reformas efectuadas en el fuerte de Lizarraga, esto en Urbasa, en la parte de arriba, antes de que fuera tomado por las tropas carlistas del general Dorregaray. Las restantes 3 se construyeron ex novo en la zona meridional de Navarra, por un lado los fuertes de San José de Tafalla y el fuerte de Marcilla, para blindar la protección de la línea del ferrocarril, y un tercero y último en Azagra, a orillas del Ebro, para vigilar la barca que servía como medio de comunicación entre ambas orillas del Ebro. A diferencia de la fase anterior, de la fase 1, aparece la necesidad de defender ciertos puentes, sobre todo en la ribera, para controlar las correrías carlistas. De ahí la construcción de un total de 6 puentes fortificados. Poco si barrimos de oeste a este, en el río Ebro tendríamos en Lodosa, en el río Ega en Lerín, en el Arga de norte a sur en Puente la Reina, Miranda de Arga y en Peralta, y finalmente en el río Aragón en el puente del ferrocarril de Marcilla. En lo referido a las estaciones de ferrocarril, en esta fase se fortificaron un total de 3. Se mejoró la de Alsasua. Vemos el punto 7, por su importancia, pero cayó en manos carlistas, lo que supuso su final al ser incendiada. La toma de Alsasua originó la interrupción de la vía férrea desde Pamplona hacia el norte. Por otro lado, la estación de Olite fue reforzada y finalmente la estación de Caparroso, el punto 22, que había sufrido incendio y estaba destruida desde el primer piso. Esta se reconstruyó y se reforzó también.
Por parte del bando carlista, por vez primera aparecen en esta fase alusiones a las construcciones de un total en 3 puntos. Los dos primeros, por un lado, en Peñaplata, que es el punto 1, al norte, y en el castillo de Monjardín, el punto 14, construidos a las sombras del territorio recientemente tomado. Y un tercero, en Muru, en el Valle de Hierri, el punto 10, construido a finales de esta fase en los prolegómenos de la batalla de Abárzuza de finales de junio de 1874. Bien, por hacer un análisis de esta segunda fase, digamos que se volvió a caracterizar por el empleo de esas obras de campaña que comentábamos, aunque a diferencia de la fase anterior, en esta proliferaron todavía mucho más. Se siguieron mejorando fortificaciones de la fase anterior y por primera vez apareció, aunque de forma tímida, alguna obra de carácter mixta, con materiales más duraderos como el ladrillo, y este es el caso el que podemos ver, el fuerte de Azagra, el punto 25, que tenemos aquí. En cuanto a los carlistas, finalmente comenzaron en esta segunda fase a fortificar, la primera de todas ellas, en la elevada cumbre sobre el monte Peñaplata, seguida posterior del castillo de Monjardín, un castillo medieval reutilizado en la primera guerra carlista, un poco por lo que se sabe como prisión, entre otros, y finalmente un reducto de carácter terrero para la batalla de Abárzuza en Muru, un fuerte pentagonal que mañana que haremos un poco alusión, hoy en día no existe como tal porque se construye un depósito de aguas. Cada una de ellas representa las 3 formas distintas de construcción que se van a edificar a partir de esta fase. La construcción ex novo, o sea, totalmente nueva, como el de Peñaplata. La reutilización, sí, aparece que iba construyéndose lentamente, eso es, quería mencionar que en el castillo de Peñaplata aprovecharon la piedra de la zona para ir construyéndolo poco a poco y por eso de ahí ese carácter de fortificación de obra mixta que posteriormente le podremos dar. La reutilización de un antiguo enclave como va a ser el castillo de Monjardín, el castillo medieval, y finalmente las obras de campaña, lo que va a ser el fuerte terrero del fuerte de Muru. Bien, dicho esto, pasamos a la fase 3. Ahora nos fijaremos un poco el contraste. Vemos un poco, ¿no?, ese repliegue que comentábamos, sobre todo en la zona centro y la ribera. En esta fase se experimentó un retroceso y reconcentración del ejército liberal en la ribera de Navarra y se inició un proceso de fortificación sin precedentes, motivado por el miedo de un avance carlista que conquistará finalmente la última parte del territorio de la provincia. Salvo Pamplona, que trabajó casi aisladamente, los principales enclaves ribereños estaban en poder de la República y se construyeron en Larraga, Tafalla, Lerín y Tudela. Fueron fortificados no solamente con obras de campaña, sino también con mixtas dentro de las localidades buscando la defensa total. Los carlistas, por su parte, al no disponer todavía de una artillería y caballería lo suficientemente fuertes para avanzar hacia el sur, se concentraron en consolidar sus últimas conquistas. De este modo armaron lo que se llamaría la línea del Carrascal para impedir cualquier avance hacia su territorio y hacer claudicar a Pamplona. Luego volveremos otra vez un poco sobre este tema, pero sobre todo hablamos de la zona del Carrascal, una zona línea meridional que lo que quiere es ahogar a Pamplona, ya que no lo habían conseguido Bilbao, quieren intentar someter a alguna de las capitales de provincia, ¿no?, para conseguir ese estatus que les podía brindar. En cuanto a las obras de esta tercera fase, en el caso republicano versus ya alfonsino, que andamos ya un poco en esa fase, las fuerzas liberales continuaron concentrándose en la zona de la ribera y representan hasta el momento el mayor periodo de fortificación, centradas en resguardar las principales villas. En esta ocasión siguieron fortificando poblaciones que ya estaban siendo fortificadas en la fase anterior y que ahora continuaron con otras nuevas. De norte a sur hablaríamos de Pamplona, Tafalla, Lerín, Peralta, Azagra y Tudela. En cuanto a los fuertes, todas ellas se edificaron dentro de las villas para poder protegerlas de un ataque carlista, salvo Tafalla, que ya se había comenzado a construir en las 2 fases anteriores, todas las demás fueron de nueva construcción. Tenemos un total de 11 fortificaciones, de norte a sur, en la propia ciudadela de Pamplona, claro, entendiendo la ciudadela como que ya existe esta construcción y sobre ella se va a realizar ciertas mejoras. Una fortificación en Larraga, sobre el castillo de Larraga, 2 en Tafalla, tanto en Santa Lucía y lo que sería el fuerte de San José, 1 en Miranda de Arga, 2 construcciones en Lerín, conocidas como Isabel II y el fuerte Cazorla, 2 en Castejón, que ya hemos visto una de ellas, que es una de esas torres, la otra es al otro extremo de la estación, porque la estación de ferrocarril de Castejón era un punto muy importante a cubrir, y 2 en Tudela, conocidas como Santa Bárbara y la Torre de Monreal. El control de los puentes ribereños siguió siendo vital para el ejército republicano, de ahí la aparición de hasta 9 puentes de oeste a este que fortificarían. En el Ebro seguirían en Lodosa, ahora también en Tudela, en el río Ega en Andosilla,
en el Arga, de norte a sur, en Pamplona, Larraga, Miranda de Arga, Falces y Peralta. Y finalmente en el río Aragón continuarían fortificando en el puente del ferrocarril de Marcilla. Tras el incendio de varias estaciones de ferrocarril, se volvieron a edificar y fortificar 5 nuevas estaciones. La del Carrascal, que si no la conocen es el punto 5, que podemos ver ahí, Caparroso, Marcilla, Villafranca y Castejón. Por otro lado, por el bando carlista, a pesar de la escasa información de la que disponemos, parece que se construyeron un mínimo de 7 fuertes aislados, de norte a sur, 2 en la Sierra del Perdón, en Santa Bárbara de Mañeru, que aprovecho de decir que era un fuerte ya de la primera guerra carlista, sobre la ermita de Añorbe, en el castillo medieval de la población, y 2 en los altos sobre San Martín de Uns, ¿vale? Estos dos, el punto 8 que podemos observar ahí. Si hacemos un análisis de esta tercera fase, lo que podemos decir es que tras el fracaso republicano debido a la batalla de Abárzuza, la importancia de contener a los carlistas y que no se extendieran hacia el sur fue vital. De este modo, nuevamente, el general Moriones encomendó la fortificación de la ribera, tanto de villas como de fuertes, puentes y estaciones que hasta la fecha no estaban resguardados, y continuó mejorando otros que ya habían comenzado a ser protegidos en fases anteriores. Las construcciones que encontramos en esta fase en general son más laboriosas que las fases anteriores, predominando las de carácter mixto. Como hemos mencionado, generalmente se edificaron dentro de las poblaciones buscando la defensa total, pero sin renunciar al carácter ofensivo. Ante esta situación, los carlistas se ocuparon en fortificar la zona media de Navarra, exactamente la línea del Carrascal. Esta línea discurre por una serie de cordilleras de diferentes alturas que representan la primera línea de montañas en el ascenso hacia el Pirineo, una muralla natural que los carlistas sacaron provecho armándose en ellas. Para ello comenzaron a levantar algunos fuertes de campaña para cubrir en poco tiempo la extensa línea que pretendían defender. Es decir, una línea que prácticamente limitada por ambos lados de la comunidad foral, pasando por Montesquinza, la Sierra del Perdón, Alaiz, los montes sobre Sangüesa, toda esa zona que, bueno, a desgracia de los incendios que hubo hace un par de veranos, por ejemplo en Puente de la Reina, hoy en día se puede ver claramente, ¿no?, bajo los términos de las nequeas, parte de esas líneas de trinchera que por entonces pues se habían construido. Y dicho esto, pasamos a la cuarta y última fase de construcción. Nuevamente, si nos fijamos en el mapa, avanzamos un poco, de color amarillo haríamos mención a esas fortificaciones que han quedado de la fase 3, ¿vale? Sobre todo ya vemos en el tendido ferroviario y algunos puentes sobre algunos ríos. En esta última fase podemos contemplar cómo el promedio de construcciones se ve incrementado muy exponencialmente a partir de la batalla de Lácar, del 3 de febrero de 1875, un proceso de construcción sin precedentes que realizaron ambos bandos hasta el final de la guerra. Por parte ya alfonsinos o liberales, mientras en la fase anterior vimos la fortificación de hasta 6 villas navarras, en esta última fase se incrementaron hasta el número de 10. De ellas 7 concentradas en la zona media de Navarra, mientras que las restantes 3 se edificaron en el Baztán. En cuanto a fuertes, se llegó a alcanzar la cifra de 26, más 2 construcciones sobre antiguos fuertes carlistas tras las acciones de Miravalles Oricain de los días 22 y 23 de noviembre del 75. Es decir, sobre el fuerte de San Cristóbal y Miravalles, que eran construcciones carlistas que las habían construido para intentar hostigar a las fuerzas que se encontraban en Pamplona y de esa forma intentar, ¿no?, llevarles a claudicar, cosa que no lograrían. Casi todas edificadas, como en el caso de las villas, en la zona media de Navarra, eso también podemos observar, salvo 2 en el Baztán. Despuntan las construcciones de la línea de Larga, como el apogeo de este tipo de construcciones, generalmente de morfología mixta. Bueno, para hacer un poco alusión a la exposición, decir que de todo ello, de lo que es la línea de Larga, podemos encontrar más información en la exposición temporal. Finalmente, sobre las construcciones de las vías de comunicación se ve un descenso importante. Tan solo hemos hallado la construcción de 3 puntos, de norte a sur, en Puente la Reina, Lumbier y Cáseda. El descenso de obras también afecta a las estaciones de ferrocarril, en donde no nos consta la defensa de ninguna más. En cuanto a las construcciones carlistas, estos también se hallaban en plena fase constructiva. Sabemos que realizaron defensas en la población de Estella. Es la única villa de toda la periodización en el que figura por vez primera la fortificación de una villa carlista, aunque seguramente no fuera la única. Pero bueno, ante falta de datos, eso es hoy por hoy lo que tenemos. También se dedicaron a construir nuevos fuertes y a mejorar algunos anteriores. Contabilizamos un total de 17. Claro, no son los 26 que hemos mencionado en las fuentes liberales, pero bueno, siguen siendo más
que los 7 que habían construido en la fase anterior. Y por último también hemos documentado el único puente fortificado por los carlistas de toda la periodización. Es el puente de la frontera con Francia de Dancharinea, que los liberales se encontraron a medio hacer cuando llegaron en febrero del 76 a esta localidad. Vale, por hacer un análisis de esta última fase, sin lugar a dudas, esta fase representa el apogeo de las construcciones militares de la Segunda Guerra Carlista. A partir del inicio del cuarto y último periodo, no solo se multiplicaron las construcciones de carácter mixto por ambos bandos, sino que se convirtieron en las predominantes. Es decir, dejamos un poquito de lado las obras de campaña y, sobre todo, lo que vemos aquí es muchos medios para hacer obras de carácter mixto, o sea, obras un poco más permanentes. Algunas de ellas incluso evolucionaron hasta casi alcanzar el carácter de obras permanentes tan solo posibles en periodos de paz. Podríamos, por ejemplo, citar en este caso el fuerte liberal de Isabel II, de Puente la Reina, o incluso el fuerte carlista de San Juan de Arandigoyen, que es uno de los fuertes de esta exposición temporal. Podríamos citar más ejemplos de ambos bandos, pero lo que realmente nos interesa subrayar en este apartado es que la prolongación de la guerra y el estancamiento en la zona media de Navarra conllevó el inicio de un periodo de construcciones en el que no escatimaron en gastos, medios ni tiempo. El porqué de esta actitud no se describe en las fuentes que hemos analizado, ya que no se comprende la necesidad real de semejantes construcciones cuando tarde o temprano se intentaría avanzar sobre el frente carlista y una vez rebasado los fuertes que se estaban construyendo pasarían a no desempeñar un papel tan importante. Sea como fuere, los carlistas en Navarra, siguiendo el mismo camino que los liberales, también se vieron inmersos en un proceso de construcción sin precedentes. Para poder dimensionar el capital y medios invertidos durante los meses de febrero a junio de 1875, que digamos que esto es como las fechas clave donde en Navarra se van a volcar ambos bandos en construir, puede decirse que tras estas obras, sobre todo lo referido a la línea de Larga, todas las demás que vinieron tanto en Navarra como en Álava a posterior, a pesar de ser todas ellas fortificaciones de morfología mixta, no alcanzaron ni el tamaño ni la complejidad de las anteriores. Para eso tenemos el ejemplo de la construcción de las fortificaciones con la frontera de Aragón, es decir, sobre los puntos 17, 22, 23, en torno a Sangüesa, Lumbier, las cuales fueron hechas, fueron más pequeñas y no estaban dotadas de artillería, lo cual denota sobre todo una escasez de materiales y medios tras las grandes construcciones de la línea de Larga. Lo mismo puede decirse de las construcciones que el ejército iba a levantar tras la batalla de Treviño en Álava del 7 de julio del 75, en donde por falta de dinero y materiales no se pudieron elevar obras como las realizadas en Navarra, tan solo torres para el control del territorio sobre la línea de ferrocarril de Vitoria-Logroño. O la imposibilidad de fortificar las localidades de Viana y Sesma en Navarra, promovidas por el brigadier Córdoba, tras varios ataques carlistas a Viana e inmediaciones con el objetivo de amenazar a Logroño. Es decir, hubo diferentes planteamientos por diferentes importantes oficiales, pero después de los gastos, que además en Madrid se discutió muchísimo porque hubo muchos gastos, piezas de artillería que se trajeron desde Cádiz para artillar todo lo que era la zona del Monte Esquinza. Claro, esos gastos ya sobrepasaban un poco el gasto inicial y entonces no hubo tantos medios para poder hacer nuevas construcciones con ese carácter, ¿no?, que comentábamos. Fuera del ámbito de los reductos, cabe la pena mencionar que durante esta última fase apenas se construyeron obras para el control de las vías de comunicación. En cuanto a puentes, hemos mencionado un total de 3 nuevos frente a los 9 de la fase anterior, o la falta de obras sobre estaciones de ferrocarril, frente a las 5 también de la fase anterior. Esta manifestación se debe al pleno control que volvió a adquirir el gobierno alfonsino sobre las comunicaciones, a la vez que avanzaba haciendo retroceder al ejército carlista. Es decir, en esta cuarta y última fase, digamos que ya empiezan a adquirir cierto control hasta la zona media de Navarra, por lo tanto más o menos ya están otra vez salvaguardadas las estaciones de ferrocarril, los puentes, un medio muy importante, ¿no?, para atraer tanto hombres, alimentos, toda la intendencia que hiciera falta. Es por eso que sobre todo en esta fase lo que tenemos es la construcción frenética de fortificaciones, ¿no?, y también la construcción de algunas villas. Bien, dicho todo esto, bueno, aquí traigo por poner cara, ¿no?, algunas de estas imágenes, y sobre todo lo que quiero hacer es un guiño, que esto igual luego pueda servir para la mesa redonda, para hablar un poco de este paisaje militar, ¿no?, que en muchos casos ha quedado reducida al expolio, por un lado, como podemos ver en esa imagen del fuerte carlista de Santa Parva de Mañeru, en merenderos, como el del fuerte liberal de Cáceres, la reutilización posiblemente de trincheras por cazadores, porque al final son puntos en el cual hay muy buena visibilidad pues para la caza,
incluso la ermita, en este caso en Bañero, ¿no? Que pasa inadvertida, que durante unos años pues fue fortificada, ¿no? Y ahí tenemos algunos restos de la fortificación, o incluso la pintoresca silueta que representa el fuerte de Iguste, un fuerte carlista del cual no hay ningún tipo de mención, de momento, en ninguna fuente histórica que yo haya consultado, y en las imágenes a través de tanto de LIDAR como históricas o de satélite demuestran claramente lo que ustedes pueden ver, lo mismo que yo, es decir, un fuerte pentagonal y cubierto por una línea de trinchera que se puede observar que va de alguna forma cerrando, ¿no?, lo que es el fuerte como medida de protección. Perdona, ¿cómo has dicho que se llama ese último fuerte? Bueno, hasta hoy le llamamos de Iguste, no hay una mención a él porque Iguste es el término, el topónimo del lugar, eso es. ¿Eso dónde está? Esto se encuentra encima, bueno, cerca de entre Guirguillano al norte y al sur Cirauqui, en la sierra de Guirguillano. Sí, eso es. Y para terminar, simplemente, bueno, por hacer un poco con unión a la exposición, decir que en los últimos 10 años hemos realizado esos primeros proyectos impulsados de la academia, en este caso desde la Universidad del País Vasco, que han traído como tal, pues bueno, el inicio de unas campañas arqueológicas en 2016 en el fuerte Princesa de Asturias, un fuerte liberal. En el 17 y 18, 2 campañas en el fuerte carlista de San Juan de Arandigoyen, y finalmente en el 19 y bueno, posteriormente una segunda campaña en el campo de batalla de Abárzuza, en el cual, bueno, mostramos alguna imagen, alguna posición de artillería en la parte norte, y hasta el momento digamos que esto es un poco las primeras intervenciones que se han realizado sobre este patrimonio decimonónico en Navarra, y que, bueno, pues hoy tenemos la suerte, ¿no?, hasta el mes de septiembre de poder disfrutar un poco de todo ello, la exposición temporal que tenemos en este museo. Y dicho esto, pues doy por concluida ya mi conferencia.